para que cada uno pueda disfrutar de sus pasiones, en este caso la pasión que todos tenemos por el cine, el llamado séptimo arte, y de paso relacionarlo de una forma también con nuestro trabajo, que es la propiedad intelectual. Nosotros vimos que en este club de películas y series podíamos relacionar lo que era hacer el pasaje de las ideas a la imagen, el rol de la propiedad intelectual y el mundo de las películas. La API está en cada etapa de la producción artística de una película o de una serie. Es el aliado más importante que tiene el creador y todos los integrantes de los proyectos. Por lo tanto, la API es su aliado principal y para nosotros definitivamente somos el nexo para que esa función se cumpla en la forma correcta. El objetivo de este club, al cual invito a todos los que están participando de esta reunión, muchos ya están anotados en el club, otros tantos seguramente se van a anotar después de esta sesión que vamos a tener, que se contacten con la Secretaría de ASIPI, con Luis Enríquez, y pidan ingreso al club, que con gusto los vamos a ingresar en la lista que ya hemos formado de contactos. El objetivo de este club es que cada película es una historia única e intransferible. Nuestra idea es poder compartir esas historias entre todo el grupo y ver, como decía anteriormente, el nexo con la API. La dinámica que vamos a tener es una reunión mensual en la que vamos a compartir recomendaciones que previamente vamos a elaborar entre todos, una pequeña síntesis preferentemente escrita sobre la serie o la película, y vamos a recomendar una serie o una película mensual para que la veamos en la medida de las posibilidades y después la analicemos y veamos no solo la protección legal, sino todas las posibilidades y todo lo que se teje alrededor de cada historia que compartimos. Y creo que el resultado que puede llegar a ser interesante para compartir con toda la membresía es que de acá a poco tiempo podamos empezar a hacer sugerencias mensuales de los recomendados del club de ASIPI, series y películas, tanto para películas como para series para ver en el mes, y de repente generar algo un poco más ambicioso
a lo largo del año, algo así como las 100 películas o series que no se deben dejar de ver. Pero esta dinámica de este primer club, al ser virtual, tenemos la gran oportunidad de que nos esté acompañando Alejandro Rojas, que brevemente voy a presentar a Alejandro Rojas. Él trabaja en la compañía Parrocks Analytics, él vive en Nueva York, se desempeña como director de analítica aplicada en la compañía, que tiene sede, como dije, en Nueva York. En su cargo supervisa y lidera iniciativas que transforman cantidades masivas de datos, Big Data, en productos adaptados a la medida para satisfacer las necesidades específicas de los clientes y socios de Parrocks Analytics. En fin, le voy a dar la palabra a Alejandro, que tiene un extenso currículum, pero que él un poco nos cuente cuál es su actividad y qué es lo que hace la compañía, para que después le podamos hacer algunas preguntas que ya tenemos en mente. Adelante, Alejandro, y gracias por estar con nosotros. No, gracias Juan por la invitación, gracias a Luis y al resto de la gente de ACIPI por tenerme acá. La verdad que para mí es un gusto poder compartir un poco lo que hacemos, porque aparte de que profesionalmente me parece súper interesante, también me encanta, ¿no? Entonces, cualquier oportunidad de compartir siempre es bienvenida, ¿no? Ante todo, lo que quisiera plantear, porque sé que el objetivo del grupo pareciera que es como entender cuáles son esas películas que hay que ver o cuáles son esas series que hay que ver. Y entonces, claro, cuando uno trata de responder a esa pregunta, depende de muchas variables, ¿no? Porque al final, desde el punto de vista práctico, lo que a ti te gusta puede ser diferente a lo que le gusta a otra persona, ¿no? O lo que le gusta al público general, ¿no? Quizás la serie más famosa no es la serie que a uno le gusta, ¿no? Y un poco lo que, como digamos, el ecosistema está planteado así, nosotros lo que hemos tratado de venir a responder es cómo usamos Big Data para justamente poder entender esos gustos que son tan variados. Porque desde el punto de vista práctico, cada quien tiene un gusto separado, pero bueno, de alguna manera queremos saber, porque creo que es interesante saber qué es el contenido que llama la atención, ¿no? Con esa intro, es simplemente como para darles el contexto de por qué nosotros vemos todo desde una perspectiva de lo que llaman la economía de la atención, ¿no? Y la economía de la atención no es otra cosa, sino que al final, desde el punto de vista práctico, todos nosotros tenemos 24 horas al día, eso es lo que hay. Ahora, si nosotros de alguna manera podemos cuantificar cómo las personas están gastando esas 24 horas, de alguna manera tienes una mejor capacidad de poder saber si puedes monetizar a esa audiencia, ¿no? Al final, desde el punto de vista práctico, ¿no? Y desde el punto de vista de propiedad intelectual, al final viene un tema de que, bueno, si tú creas una propiedad intelectual, ¿a cuál es la atención que esa propiedad intelectual está capturando, ¿no? Desde el punto de vista práctico. Entonces, claro, yo creo que ese es el tema que nos une. Es un tema complejo porque básicamente, imagínense tratar de medir lo que cada uno, o sea, el tiempo que gasta cada uno de ustedes, ¿no? En términos prácticos, si lo quisiéramos hacer, no es un ejercicio simple, ¿no? Y por eso es que ahí viene entonces todo el tema de Internet, porque a través de Internet, mucho de lo que nosotros hacemos en la vida real o digamos, en el día a día, deja un rastro digital y con eso entonces podemos empezar a entender un poco qué es lo que la gente, dónde está gastando la gente el tiempo. Entonces, eso en términos prácticos, como para empezar, lo que quiero compartir es un poco acerca de la compañía, lo que hacemos nosotros, Parrot como tal. Siempre se originó pensando, uniendo un tema de analíticos, todo el tema de data, con el tema más de contenidos. De hecho, nuestros fundadores en términos de inversión reflejan esos dos mundos. Y bueno, y trabajamos con grandes clientes, digamos, de medios a nivel global. Desde el punto de vista práctico, mi experiencia también un poco resume eso, porque por un lado siempre he estado muy involucrado en el lado analítico de construir modelos, incluso he desarrollado aplicaciones en Machine Learning y todo eso, pero por otro lado también he tenido la oportunidad de producir programas de televisión. Entonces, un poco es cómo unes esos dos mundos, ¿no? Porque por un lado, la parte creativa va generalmente, ¿no? La parte creativa va como por un lado y la parte de los datos quizás va por otro, pero desde el punto de vista práctico, como nosotros lo vemos, es cómo sirves de puente para que las dos cosas refuerce el esfuerzo que se está haciendo, ¿no? Y al final den unos resultados incluso más positivos de lo que se espera. Volviendo al tema de la atención, esto creo que es súper clave porque al final del día, como les decía, 24 horas es lo que hay
incluso el CEO de Netflix dijo en algún momento como que el competidor de Netflix es el sueño de la gente, ¿no? O a veces dicen, no, mira, el competidor de Netflix es Fortnite, que es un videojuego, o es TikTok. O sea, al final, desde el punto de vista práctico, sí, todos esos son competidores. ¿Por qué? Porque al final, digamos, tenemos 24 horas al día y eso es lo que hay. Y entonces, en la manera de que tú logres captar la atención de la gente es que puedes, digamos, tener un negocio, ¿no? Ahora, volviendo al tema de cómo nosotros lo hacemos y todo el tema de la parte digital, nosotros lo que hemos desarrollado es una plataforma que trata de capturar información que está en Internet, ¿ok? Que dejan rastros digitales. O sea, imagínate que desde, por ejemplo, y voy a empezar con un ejemplo particular. Imagínate a mí, o sea, por lo menos me gustó mucho lo que fue Casa de Papel, y quizás la primera vez cuando me comentaron sobre eso, lo primero que hice fue meterme en Google y poner Casa de Papel, ¿no? Para entender un poco de qué se trataba, ¿no? Esa búsqueda como tal es algo que uno puede acceder desde el punto de vista a gran escala, o sea, sin necesidad de saber, digamos, que yo lo hice, tú en términos prácticos tienes acceso a ese rastro digital, ¿no? Entonces, para nosotros, desde el punto de vista más científico, el hecho de que haya una búsqueda por Casa de Papel ya nos da una señal de que ese programa es efectivamente, está captando la atención de la gente y es popular, ¿no? Así como tienes eso, también tienes el tema de que la gente se puede meter en Wikipedia para entender un poco de qué se trata la trama, o conversar en Facebook, en Twitter, o quizás ver una visualización en YouTube, o incluso en plataformas donde se comparten estos de manera ilegal, ¿no? En todos estos temas de piratería que hay. Todo eso, al final, desde el punto de vista práctico, deja un rastro digital que es público. Nosotros lo que hemos hecho es capturar todos esos rastros, todas esas acciones individuales, y traer eso a una plataforma que cuando lo reconstruimos, tienes entonces una manera de saber efectivamente cuánto tiempo la gente le está dedicando a cada programa de manera comparativa, ¿no? Entonces todos estos son modelos súper, digamos, laboriosos y muy grandes, porque en términos prácticos estás hablando de que todos los días nosotros capturamos más de 1.000 millones de data points, ¿no? Imagínense 1.000 millones, incluso lo que puede hacer un programa, imagínense un programa genera todos los días 3.000 líneas de información. Y dentro de esas líneas está cosas como que, mira, lo buscaron en Google tantas veces, el video que está en YouTube le dieron favorito, lo comentaron en Facebook, en fin. Todo eso, al final, desde el punto de vista práctico, está generando, digamos, acciones, está generando data como tal. Y lo que venimos nosotros a hacer es capturar toda esa data, pero después reconstruirla de una manera que te podemos decir que efectivamente Casa de Papel es la serie más popular que hay en el mundo. En algún momento lo fue, de hecho, en este año, alrededor de mayo, justo antes de lanzar la temporada 4, llegó a ser el programa más popular a nivel global. Entonces, de nuevo, es la manera de poder saber efectivamente dónde la gente está gastando el tiempo, ¿no? Y responder la pregunta de qué es lo que la gente quiere. Entonces, un poco, volviendo al tema de ustedes que decían, bueno, queremos crear este club para poder saber cuáles son las series que hay que ver. Imagínense que si nosotros hiciéramos este sistema y nada más miráramos lo que ustedes están haciendo, entonces de ahí ya saldría, o sea, sin que haya esa discusión, sino que simplemente en base a lo que nosotros vemos que ustedes están investigando, buscando y todo eso, se va a salir como que, mira, el clúster, digamos que esto es un clúster de ACIPI, que está conformado por estas personas, básicamente estas son las series que de alguna manera está viendo, ¿no? Obviamente, desde el punto de vista práctico, es más fácil, todos ustedes se conocen, simplemente dicen, mira, estos son los programas que a mí me gustan y ya. Ahora, eso obviamente no es escalable y por eso es que tenemos el sistema, ¿no? El sistema de nosotros nos permite entonces evaluar, o sea, todos los días vemos, bueno, en general estamos diciendo que hay como más de 2.000 millones de personas que interactúan con activos digitales, ¿no? Porque eso es lo otro, al final desde el punto de vista práctico y más a nivel de propiedad intelectual, cuando tú tienes un programa como tal, y de hecho, bueno, en el caso de la Casa de Papel es interesante porque hoy incluso me dijeron que me mostraron un video en donde lo van a convertir en un videojuego, en realidad. Pero bueno, un poco te da el inicio de que al final, cuando tú creas una propiedad intelectual, la gente expresa
la demanda de esa propiedad intelectual de miles de maneras, ¿no? Puede ser por búsquedas, puede ser porque comentan, puede ser porque conversan, o puede ser porque ven un video, o puede ser porque incluso están jugando un juego, ¿no? Entonces, todo eso a nivel práctico, nosotros lo que estamos tratando de hacer es capturar esa data, reconstruir ese proceso, y entonces tienes una manera objetiva de efectivamente poder saber si una serie es popular o no es. Y entonces en términos prácticos ya empiezas a poder cuantificar lo que es esa atención del consumidor final, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta? Pregunta, sí, por eso quería hacer una doble. El análisis que hacen para la empresa, en definitiva, va a dar el mismo resultado que si lo hicieran para el consumidor. Esa es una. Y la otra, que de repente va antes de la primera, de la pregunta que te hice, es si nosotros como consumidores vamos perdiendo libre albedrío en la elección, o simplemente ustedes tomaron la elección preliminar y nos van dirigiendo, pero siempre el consumidor al final tiene el libre albedrío de poder decidir, bueno, me muevo para acá o me muevo para allá. Si ustedes, mira, es buenísima la pregunta, me encanta. Ahora, la primera, cuando hablabas de la diferencia entre consumidor y empresa, ¿a qué te refieres exactamente? No, si este tipo de análisis lo tenés que presentárselo a los consumidores, si es el mismo que le presentas a la empresa o lo mirás de diferente enfoque. Sí, buena pregunta, porque justamente nosotros tenemos dos productos que son diferentes, ¿no? Tenemos un producto que es para empresas, en donde todas estas señales se utilizan más a nivel de entender el mercado como tal, ¿ok? Y tenemos un producto que es más para el consumidor, pero quizás un consumidor que puede ser un productor independiente o puede ser alguien que simplemente quiere saber qué es lo que está haciendo popular en algún momento, en donde la base de datos sigue siendo la misma, pero la manera de presentarlo es diferente, ¿no? Entonces, las señales siguen siendo la misma, la manera como explotas esa data es muy diferente, porque obviamente una empresa va a necesitar otras cosas. El consumidor va a ser más sencillo a la hora de simplemente decir, bueno, ¿qué es lo que es popular ahora? Dame un ranking y ya con eso es suficiente, ¿no? Para la empresa va un poco muchísimo más allá, ¿no? Y entonces, claro, lo otro es cómo eso impacta en los gustos del consumidor final, ¿no? Y yo creo que, fíjate, que hay varias maneras en que esto sucede, ¿no? Una manera, o sea, que sucede y siempre ha sucedido es el boca en boca, ¿no? El boca en boca, a alguien le gusta algo, eso te influencia a ti, tú lo dices, bueno, déjame verlo porque a mi amigo le gusta, ¿no? Eh, Ahora, lo que está sucediendo a nivel digital es que cada una de estas plataformas, como ellos saben que les conviene, o sea, de hecho uno lo mira si te metes en Netflix o en Amazon, ellos están buscando la manera de que tú siempre estés enganchado con algún tipo de contenido, ¿no? Y en la medida que tú estás tomando decisiones, lo que están tratando es de tratar de entender qué es lo que es más probable que a ti te guste. Entonces, claro, en la medida que esos gustos particulares, primero tienen como dos tipos de racional para decir eso. Por un lado es qué es lo que le gusta a la gente que está alrededor de esta persona, y después qué es lo que le gusta a esta persona individualmente. Generalmente las dos cosas de alguna manera se comunican, y al final del día tú estás buscando crear es que la gente se quede contigo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista práctico, que tú pierdas la libertad de decidir, bueno, un poco el tema es que no tanto que pierdes la libertad, es que el tema ahorita es la cantidad de contenidos que hay es ilimitada. Entonces, yo lo veo más como que te ayudan, y más bien, si en ese proceso de ayudarte a consumir lo que quieres ver no es exitoso, más bien te pierden como cliente. Entonces, o sea, por ejemplo, si yo me pongo a mirar Netflix ahora y comparamos tu pantalla con la mía, capaz que los top 10 no salen a los dos, pero definitivamente mi contenido es diferente del que vos ves. bueno, por eso es lo otro, que al final todas estas tecnologías lo que permite es que ahorita sea una propuesta súper personalizada. Entonces, al final lo que me va a salir a mí quizás va a ser un poco diferente de lo que te va a salir a ti. Pero el punto al final del día es cómo dentro de este mar de contenidos ellos tratan de entender un poco qué es lo que a ti te gustaría. Y bueno, también, o sea, en términos prácticos también hay incentivos de marca, ¿no? Porque puede ser que ellos digan, mira, yo tengo esta serie y me interesa posicionar esta serie como éxito, entonces se la voy a poner a todo el mundo. Claro, sale eso, ¿no? Pero que es lo interesante, porque al final, por un lado, una plataforma puede tratar de hacer eso, pero a largo plazo,
nosotros lo que medimos es todo o sea, todo lo que va alrededor de eso, ¿no? Entonces, si no está sustentado por todo lo demás, va a perder fuerza. Y lo que va a suceder es que, de nuevo, te van a recomendar algo que a ti no te gusta y eso va a hacer que más bien tú abandones la plataforma y es como que no es lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, sí hay como un cierto juego porque al final es tratar de buscar ese equilibrio. Generalmente siempre tienen algún tipo de, hay siempre un fin desde el punto de vista de tratar de posicionar ciertos contenidos, pero por otro lado tampoco pueden empujar tanto la cosa porque si no pierden clientes, ¿no? Porque si están posicionando algo que a la gente no le gusta, mira, no. Entonces termina siendo, al final el consumidor de alguna manera tiene ahorita mucho más poder que antes, porque si tú pones a pensar 20 años atrás, 30 años atrás, tenía que ver a lo que estaba en programación, ¿no? Entonces ahí sí no hay ningún mecanismo de feedback, sino el jefe de programación decide que se va a poner esta novela, es esa novela, ya está. O sea, eso es lo que no, pues, no tienes otras opciones, ¿no? Entonces un poco esa es la gran diferencia, ¿no? Y de hecho, eso viene a hablar de efectivamente de cuáles son los cambios de paradigma que hay, porque en términos prácticos, si uno mira de nuevo 20 años atrás o 30 años atrás, el método tradicional, bueno, todavía sigue existiendo, ¿no? Obviamente todo el tema de ratings es algo que sigue existiendo. Tú creas un panel, son aparatos que pones en hogares y esos hogares registran lo que la gente está viendo, ¿no? Y ese ha sido el método tradicional siempre de medir, digamos, audiencia. Lo que pasa es que ese método al final se queda un poco corto en un mundo de hoy en donde quizás los parámetros que habían antes ya no existen. Los parámetros de antes, ¿cuáles eran? Uno, que cuando tú estás en un mercado local, yo que soy de Venezuela, por ejemplo, solamente podía ver Venevisión, ver RCTV, en fin, ¿no? Los programas, las televisoras locales. Eso quiere decir que el broadcaster como tal o el network tenía una audiencia cautiva porque no había más opciones, ¿no? Y entonces eso limita la competencia y después no solamente eso, sino que a nivel de opciones a la hora de ver, de nuevo, hay una programación, ¿no? Yo si quería ver algo a las 8 de la noche, bueno, es lo que hay en ese horario. Y desde el punto de vista práctico, a la hora de medir esto es mucho más fácil medirlo. ¿Por qué? Porque las opciones que tienes son pocas. Entonces tú puedes tener un panel que no tenga tantas personas, o sea, que no sea tan costoso y que te permite efectivamente saber qué es lo que la gente está viviendo, ¿no? Entonces, digamos, desde el punto de vista práctico, eso funciona cuando digamos, ese ecosistema era así, ¿no? Ahora, cuando te vas al mundo de hoy, el contenido es ilimitado, tú puedes ver contenidos de todos lados, la noción de programación ya no existe, entonces el tema de hacer un panel te deja por fuera, o sea, es imposible básicamente, porque ¿Y las plataformas miden horario también? Por ejemplo, si yo me conecto ahora a Disney Plus o me conecto a Netflix, ¿me miden también el horario en mi zona horaria donde estoy? Mira, la plataforma como tal, sí. Acuérdate que la plataforma te va a medir todo. O sea, desde que entras en la plataforma, todo eso deja un registro, ¿no? Ahora, todo lo que nosotros capturamos es más información pública, entonces no podemos saber exactamente lo que está pasando en la plataforma, pero sí podemos saber lo que ese día sucedió a nivel práctico en términos de volumen, ¿no? Y por eso te digo, ya el tema del horario deja de ser un poco relevante, porque al final del día el horario es lo que lo define cualquier persona. Tú puedes ver tu serie favorita a la hora que tú quieras. Ahora, si la viste ese día, seguramente dejaste un rastro digital y eso es lo que nosotros nos interesa saber, ¿no? Entonces, de nuevo, también pierde un poco relevancia la manera de medirlo, porque antes el tema de saber cuál es el horario, si es prime time y eso, tenía diferencia. Ahora esa parte ya deja de ser, o sea, es como que no es tan importante, porque sobre todo cuando estás en el mundo digital, el tema de programación no es un tema tan importante, ¿no? O sea, en el mundo de direct consumer, ¿no? Al final cada quien decide lo que quiere ver, pero lo que sí te interesa saber es un poco cuáles son esos contenidos que van a tener éxito o que tienen éxito. Y después cuando vas a hacer nuevas producciones, digamos, qué es lo que deberías producir? ¿Qué es lo que tienes que hacer para seguir creciendo? Para que la gente no te abandone. Hoy más que nunca es más fácil, digamos, abandonar un servicio, ¿no? Es súper sencillo. O sea, simplemente no lo quieres ver, ya te fuiste. Entonces, por eso es que todo el tema de reducir eso y crear
una librería de programación que sea atractiva para mantenerte activo es lo que, digamos, es lo principal de ese negocio, y que no es un negocio fácil, ¿no? La gente, incluso muchas veces inicialmente se ha visto como que, bueno, si quiero hacer una plataforma digital, simplemente déjame mi librería de contenido, la paso a digital y que la gente se suscriba. No es tan fácil como eso, porque ahí entra todo el tema de cómo creas, digamos, una sinergia entre los contenidos que hay para que, de nuevo, cuando alguien se conecte y finalmente vea una serie, no solamente se enganche con una serie, sino que después se enganche con la otra, porque a ti te interesa mantenerlo como cliente. Entonces, esa es como la progresión, ¿no? Ahora, y desde el punto de vista práctico, nosotros, a nivel de mercado, como para que se entienda, nuestra propuesta es poder entenderlo desde un punto de vista, digamos, un mercado, o sea, a nivel economista, ¿no? Si lo quieres ver así, ¿no? Entonces, por un lado vas a tener la oferta de contenido y por otro lado vas a tener la demanda. Entonces, para nosotros la oferta es poder entender todos los contenidos que están disponibles en las plataformas, ¿ok? Eso te da una idea, bueno, esto es la oferta que hay, estas son todas las opciones que tiene este mercado en particular, y la demanda viene dada por todas esas señales que están atadas a un programa de televisión y que de alguna manera determinan qué tan popular es, ¿no? Con esto, básicamente tienes una manera de científicamente poder comprobar hipótesis o entender un poco mejor el contexto, y es básicamente cómo funciona todo, ¿no? Y ahí es donde entonces empiezas a poder hacer análisis en donde, sobre todo para el caso de propiedad intelectual, una de las cosas que siempre sale es que cuando hay una serie que está basada en una propiedad intelectual que ya existía antes, por ejemplo, pensemos en el caso de Cobra Kai, que es una serie que está basada en la película de Karate Kid, ¿no? O series que estén basadas en algún libro también, ¿no? Sucede mucho. Cuando tú miras los resultados de ese tipo de producciones, generalmente en términos de popularidad siempre les va mucho mejor que las series que quizás son escritas de la nada, ¿no? Y eso tiene sentido porque al final, desde el punto de vista práctico, ya al estar basado en una propiedad intelectual que ya existía, ya probaste que hay un mercado, hay un nicho que le interesa ese tipo de cosas que estás haciendo. Y cuando lo conviertes en una serie, bueno, simplemente ya sabes, estás reduciendo los riesgos, ¿no? Y es lo que vemos, o sea, es algo que observamos. Pero ese es como un tipo de análisis que nosotros podemos hacer, porque en términos prácticos, imagínense que nosotros le estamos haciendo seguimiento a 20.000 programas de televisión a nivel global, ¿ok? En donde todos los días estás viendo, digamos, qué tan populares son en cientos de países. Entonces, con ese nivel de información, es que tú puedes entonces poder entender un poco qué hace que un programa sea exitoso y qué hace que un programa no sea exitoso, ¿no? Y un poco, digamos, la propuesta de valor que nosotros le damos a las empresas grandes es el poder entender eso, ¿no? Y entonces, de esta manera ellos pueden no solamente saber qué producir, sino también a nivel práctico cómo hacer para mantener las audiencias, digamos, leales a su propuesta, ¿no? Eso en términos prácticos. Alejandro, una pregunta. Sí. Ustedes, bueno, luego de que ya tienen tiempo en el mercado, ¿han podido medir qué tan exitosos han sido sus clientes luego de haber utilizado la data que ustedes les dan? Porque creo que es interesante ver cómo ha evolucionado este tema desde que ustedes empezaron hasta hoy. Sí, mira, fíjate, hay varias señales interesantes, ¿no? Por un lado, mucha gente, o sea, sobre todo pensando como desde que yo comencé en este rol hace 4 años, cuando en las primeras conversaciones que yo tenía, la gente estaba muy enfocada en lo que era simplemente visualizaciones, es decir, viewership, ¿no? No, ¿cuántas personas vieron esto, no? Porque seguían pensando como quizás el paradigma pasado, que es que tú ganas en la medida que alguien ve un programa, ¿no? Porque es publicidad, si la gente lo vio, digamos, eso te genera un ingreso. En el mundo de hoy, esto ya no es así, porque en el mundo de hoy la gente, o sea, tú ganas si la gente se suscribe a tu plataforma. Y la gente se suscribe a tu plataforma no necesariamente porque, digamos, no necesariamente porque está viendo todos los días un programa específico, sino porque tienen el programa que a ti te gusta, que es parte de tu vida, ¿no? Entonces hay como una conexión emocional que va más allá de
si simplemente viste un programa o no, porque un programa como Game of Thrones, Juego de Tronos, o sea, tú puedes ver la serie, la temporada completa, con 8 episodios, ¿no? Viste los 8 episodios, pero en términos prácticos, el fanático promedio de Juego de Tronos no solamente ve esos 8 episodios, sino que al final se mete en internet y comenta sobre los posibles finales que puede haber. Se mete en la página de Jon Snow, que es un personaje, o sea, digamos, ficticio. La página de Jon Snow durante la última temporada tuvo algo así como que un día tuvo como 70 millones de visitas de la página de Wikipedia. O sea, que es como una cosa que tú dices, wow, ¿qué es esto? Pero bueno, te da un inicio del tipo de interés que hay y es todo eso quiere decir que la gente está gastando el tiempo a este programa. Y si tú le gastas tiempo a algo, es probablemente porque, bueno, estás generando una conexión emocional y eso entonces te permite predecir mejor si la gente está dispuesta a pagar por eso o no, que es diferente a simplemente si lo vi o no. Entonces, yo creo que eso es un cambio de paradigma que hemos visto a nivel macro. Lo otro que hay ejemplos, como el caso de La Casa de Papel, por ejemplo, que si uno miraba cuando lo lanzaron en España, de hecho, déjame ver si aquí tengo las láminas acá, pero no estoy seguro si está acá. Pero bueno, les echo el cuento para que no entiendan. Básicamente, cuando ese programa se lanzó en España, en términos de ratings, o sea, los ratings tradicionales, como para que haya un poquito de contexto, Casa de Papel se lanza en España en 2017 en Antena 3, que es digamos, una televisora abierta, ¿no? En el horario de premium, pero, o sea, normal, era como otra serie más. En términos de ratings, le fue ni mal ni bien, digamos, estuvo como que normal. Y de hecho, si tú lo comparas con las otras series que Antena 3 lanzó durante más o menos esos periodos, le fue más o menos igual, o sea, no hubo diferencia. Ahora, desde el punto de vista práctico, si tú te metes y entiendes la demanda que nosotros medimos, o sea, todas las otras señales que había, te das cuenta de que había una diferencia brutal en lo que era Casa de Papel comparada con las otras series, a nivel de cómo la gente estaba interactuando con ella, y aparte no solamente eso, sino que no solamente interactuaban en España, sino también fuera de España ya la gente la estaba viendo. Entonces, básicamente ahí hay un caso de éxito en el sentido que puedes identificar de manera temprana algo que se iba a convertir en un éxito global, ¿no? Desde apenas se lanzaron, ya nosotros registramos, mira, esto tiene un potencial para ser un éxito global. Y efectivamente, bueno, ya después que Netflix adquiere los derechos, que eso fue, incluso la serie se lanza a principios de 2017 y creo que Netflix adquiere los derechos en diciembre, me da la impresión. Entonces pasó un tiempo y después, bueno, ya después con el aparato de Netflix tienes también una distribución adicional que te permite llegar a más mercados y bueno, se convierte en el hit. Pero esos son como, de nuevo, ejemplos de cómo esto puede ser útil a la hora de tomar decisiones correctas, ¿no? Porque si te basas en la métrica tradicional, estás perdiendo visibilidad de lo que en realidad la gente quiere ver, ¿no? Y cómo la gente... Otra pregunta, Alejandro, acá que la hace Marianela Arias de Costa Rica. ¿Si han medido cuánto ha afectado la televisión tradicional? Mira, o sea, lo que hemos visto es que, claro, o sea, en términos prácticos, las series digitales están ganando más popularidad en general. Ahora, a nivel de mercado, digamos, si tú comparas las series que están disponibles en TV abierta o cable y miras la popularidad de todas esas series, sumas la popularidad de eso, sigue siendo el 80% del mercado está ahí y el 20% es digital. Pero también porque hay un tema de que hay muchas series, digamos, que originalmente fueron creadas para la parte lineal, que ahora tú las puedes ver digital. Entonces ya empieza a ver como una especie de, bueno, sí, esto es popular, pero en realidad la gente lo está viendo a través de plataformas digitales. Y después la otra métrica que es interesante para ver lo que está sucediendo es que cuando te enfocas solamente en las series nuevas, como para hacerlo más, digamos, una comparación más, quizás más como que en términos prácticos al mismo tiempo, ¿no? O sea, como que series que se lanzaron en los últimos 3 años, por ejemplo. Lo que estás viendo es que cada vez más la atención de la gente está en las series que se lanzan en las plataformas digitales. Incluso la mitad del tiempo se está gastando en estas series digitales, o sea, que ya las series que lanzas en los canales tradicionales están perdiendo terreno desde ese punto de vista.
y eso lo ves en todos lados, ¿no? Incluso creo que con la pandemia se ha acelerado ese cambio. Entonces ese es el tipo de cosas que puedes ver. Y yo creo que al final, de nuevo, no, la parte digital sigue siendo pequeña comparativamente con el entorno de cable y TV abierta, pero definitivamente la tendencia es hacia que el consumidor decida qué es lo que quiere ver, y la tendencia es hacia que haya una personalización de esos contenidos, ¿no? Entonces, eso en términos prácticos, eso sí no cambia. No sé si eso responde a la pregunta o querías entender alguna otra cosa adicional. Bueno, ahí tenés otra que te dice, con la pandemia, plataformas como Netflix han incrementado el número de suscriptores. ¿Cómo influye este incremento en el costo de la suscripción? Mira, ¿baja, sube o es al revés? Mayor demanda, más costo, como las aerolíneas. Sí, acuérdate que el negocio de ellos es para, o sea, en la medida que está generando más valor, ellos van a siempre tratar de subir los precios, ¿no? O sea, que nunca, o sea, desde el punto de vista práctico, lo que están buscando es más bien subir los precios. O sea, es como los hoteles, mayor demanda, más costo. Sí, por eso, total. No importa que haya más suscriptores, al final, claro, la manera como ellos, digamos, el modelo de negocio está montado para que efectivamente haya un aumento en ese margen total, ¿no? Porque por un lado, empiezas a crear una librería que la puedes usar, digamos, que te va a durar mucho tiempo. Por ejemplo, no sé, supongamos que una serie como House of Cards, que ya sucedió, puede ser que la gente la sigue viendo, pues digamos, ¿no? Entonces, sigues teniendo como que activos digitales que te permiten mantener a la gente, por un lado, a tu público. Y entonces eso te permite, digamos, de nuevo, tener esa ventaja de que ya gastaste este activo, pero la gente sigue siendo un activo a la hora de atraer público. Pero por otro lado, desde el punto de vista práctico, en la medida que tú tengas ese poder de subir los precios, lo vas a hacer, porque a nivel de negocio se va a ver mejor, ¿no? Entonces, se vuelve también como un ambiente más competitivo a nivel, o sea, más como monopólico, en donde si Netflix logra tener todos los hits que todo el mundo quiere ver, entonces tiene más capacidad de subir a sus precios, ¿no? Entonces, no es un tanto tema de volumen, de si tengo más volumen, entonces puedo cobrar menos, sino más bien es si capturo más la atención de la gente, soy más deseado y por tanto puedo cobrar más. Entonces, esa sería la manera de verlo como tal. Es lo que vemos. No sé si hay alguna otra cosa. ¿Una otra pregunta? No, preguntas por ahora no. Si mira, entonces lo que quiero hacer es un poco, cerrar un poco el tema de lo que habíamos conversado de cuando hablamos de oferta y demanda, como para que se entienda todo digamos, el potencial de lo que nosotros hacemos. Déjame poner esto grande. Aquí el tema es que imagínate que por un lado la parte de la oferta es que agarramos ese programa, pero ese programa también tiene una serie nosotros lo llamamos el genoma de contenido, ¿no? O los genes de ese contenido, ¿no? Que eso de alguna manera determina de qué se trata, ¿no? Puede ser cuál es el género, incluso cuál es el director, en fin, todo este tipo de datos como tal. Y desde el punto de vista práctico, como a nosotros nos interesa saber qué es lo que a la gente le interesa, esta información digamos, es importante porque nos permite poder saber si hay un gen en particular que es lo que la gente está buscando, ¿no? Más allá del programa, ¿no? Entonces, supongamos cosas como que podemos medir, miremos cuál es la popularidad de los programas de comedia negra, por ejemplo. Entonces, la comedia negra como tal termina siendo un gen que forma parte de varios programas. Entonces nosotros podemos a través de ese gen saber qué tan importante es ese gen a la hora del éxito de un programa o no. Y así como eso, tienes cosas como que, bueno, el elenco, cuál es el tipo de historia, la temática, en fin, ¿no? Entonces, eso desde el punto de vista de oferta, se vuelve, o sea, como que cada programa se vuelve súper detallado a nivel de las etiquetas que van asociadas a ese programa. Y después, desde el punto de vista práctico, tienes todo el tema de demanda, ¿no? Entonces, en términos prácticos, como para que se entienda, la parte de demanda, básicamente es el agregado de todo, ¿no? Entonces, si tú empiezas a conversar en Twitter, eso va a ser parte de lo que es el bucket o
la canasta de todo lo que es conversaciones en redes sociales, que forma ser parte de todo lo que es el tema de demanda, ¿no? Y con eso, entonces puedes hacer cosas tipo esta, que aquí tienes, esto es Estados Unidos, pero en realidad lo podemos hacer para cualquier país, en donde básicamente todas estas son todas las plataformas digitales que hay. Los puntos que ven acá son todos la popularidad de programas de televisión que ellos tienen, o sea, los de sus catálogos, y está todo medido en referencia a la popularidad promedio, ¿no? Entonces, esta línea gris que ven acá sería, esa es la popularidad del programa típico, de alguna manera, y en base a eso, entonces, mides dónde están todos los éxitos. Entonces, claro, y más o menos cuál es la cantidad de contenido que hay, ¿no? Entonces, este es el tipo de cosas que al final te permite entender a nivel de dinámica cómo deberías posicionarte, qué está funcionando, dónde, cuál es el tipo de contenido que funciona, qué tan popular es más un contenido que otro. ¿Okay? Porque fíjate que acá, por ejemplo, de nuevo, aquí está el ejemplo, si te vas a HBO, tienes Game of Thrones, como que sigue siendo súper popular, está en este cuadrante de acá. Y estos números que ven acá es qué tan popular es comparado con el promedio. O sea que un Game of Thrones en este periodo que lo vimos está alrededor de 70 veces más popular que el programa promedio, ¿no? Entonces, lo interesante del mundo de entretenimiento es que las diferencias son, o sea, lo que llaman como que power laws, ¿no? Es como, son exponenciales, ¿no? O sea, el programa más popular es muchísimo más popular que el programa promedio, ¿no? Y eso es lo que ves acá y lo tienes de una manera registrada, ¿no? Y en base a eso, entonces, de nuevo, muchas cosas se pueden hacer, pero desde el punto de vista práctico, ya tienes un indicio de qué funciona y qué no, ¿no? Lo que me gustaría también aprovechar es quizás mostrarles a nivel del consumidor final cómo se ve este tipo de propuestas. Lo que quiero hacer es, como voy a compartir en mi pantalla, pero voy a compartir cómo se ve el portal, como para que ustedes tengan también como se ven ese feeling a nivel práctico, lo que es, cómo se ve un producto que está orientado más al consumidor final, ¿no? Mostrarles acá. Déjame compartir esto. Si hay preguntas, bueno, también. Bueno, si no, antes de irte, no tenés que decir cuáles son tus top 5 del año. No, bueno, aquí lo vamos a ver, no se los voy a decir, sino lo van a ver. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, se ve. Ok. Bueno, lo que te digo, esta es una plataforma que tenemos pensada más para lo que son productores independientes como tal. Déjame ver acá. Entonces, fíjate aquí, no sé si, déjame moverme un poco acá. O sea, me hacías la pregunta, ¿qué es lo más popular? Esto es, fíjate, yo acabo de poner acá qué es lo más popular en el último, o sea, ayer, digamos ayer, qué fue lo más popular en el mundo. Entonces sale Mandalorian, está Game of Thrones, Supernatural, The Crown, The Umbrella Academy. Están viendo, ¿no? Todo eso, ¿sí se ve? Entonces, bueno, eso como para tener una idea, pero de repente a ustedes les interesa y dicen, no, mira, sabes que me interesa, pero quiero ver en Argentina, por decir algo. Te digo que vengo bien porque todas esas que pusiste las vi todas, ¿eh? Menos Mandalorian, que estoy en la mitad. Ah, ok. Se ve que voy a lo popular, a lo fácil. Bueno, exacto. No me complico Pero, mucho. que esto es lo otro, que al final también lo interesante es poder identificar cuáles son los diferentes clusters que hay, ¿no? O como que subsegmentos de consumidores. Y el poder tener esta información te permite hacer eso, ¿no? O sea, aquí, claro, aquí lo ves todo general, pero nosotros pudiéramos decir, no, mira, nos interesa solamente las personas que son abogados, qué sé yo. De repente hay un cluster que está orientado a cosas legales, por decir algo. O sea, pero en términos prácticos, esto es Argentina. Claro, hay series, Mandalorian sigue siendo, o sea, está en lo más popular, pero está como The Simpsons, Floricienta, The Crown, en fin, ¿no? Aquí sigues viendo y esto es como un scroll infinito, o sea, tú puedes seguirle dando y dando, o sea, claro, se va cargando, pero tienes miles de shows que puedes ver cómo le está yendo. Y entonces, claro, déjame un poco como para que se entienda.
esta, digamos, clasificación que tenemos aquí de excepcional va un poco orientada a lo que les mostré en la lámina anterior, en donde tú defines varios cuadrantes. Este cuadrante excepcional está para todo lo que es 32 veces más popular que el programa promedio. Fíjate que aquí dice que es 39 veces en Argentina, ¿no? Y está justamente casi que en la puntica o sea, si lo ves como una curva de distribución, está casi que, bueno, casi al final de esa curva, ¿no? Ahí lo tienes como detalle. Después acá un poco te dice de qué se trata cada cosa. De hecho, si quieren saber más acerca de un programa particular, le puedes hacer clic y te va a dar como que, digamos, efectivamente dónde está. Fíjense que aquí está, esto es el averaje promedio, dónde está ubicado. Eh, y bueno, aquí te sale el ranking, pues, como tal, ¿no? Y eso es Argentina. Al final, desde el punto de vista, si quieres aún más detalles, aquí te sale, bueno, de qué se trata el programa, obviamente, de poder saber cómo ha venido evolucionando en los últimos 30 días. Ha estado casi que siempre, todos los días ha estado 1 o 2, en realidad. Y después, claro, después te dice cuáles son los mercados en donde ha viajado mejor. Entonces, esto es un índice que nosotros manejamos en donde, si te imaginas que Estados Unidos es 100%, porque como la serie se creó en Estados Unidos, asumimos que la demanda, o sea, que la popularidad de Estados Unidos es como la popularidad base, y después aquí vas compartiendo qué también le va en otros países, como para entender si esta es una serie que viaja o no, porque es otro tema que es importante a la hora de cómo ha cambiado la dinámica de streaming, es que los contenidos ahorita ya, si bien siempre los creas pensando en un mercado local, la idea es que ese contenido funcione en otros mercados, ¿no? Porque tienes esa capacidad. Y esto es simplemente una manera de poder medir si está viajando o no está viajando, ¿no? Entonces, cuando miras esto, te da una idea de cuáles son los países donde tienen el mismo nivel de popularidad que Estados Unidos y a qué nivel, ¿no? Y, y nada, y después lo otro que es interesante es compararlo con el género como tal. Fíjate que aquí está muy por encima del género. Eh, y de nuevo, o sea, tienes ya como un indicio de poder saber de qué se trata, ¿no? Y así como tienes esta visualización, después de repente pudieras hacer, bueno, acá, si quieres verlo por plataforma también, entonces, supongamos que te interesa saber es lo que estaba en Netflix, entonces aquí de una vez puedes saber, mira, en Netflix lo que está siendo más popular en Estados Unidos es The Crown, después es Stranger Things, en fin, ¿no? Aquí tienes la popularidad de los programas. Y no, si queremos es ver México, bueno, le das México y dices, ah, mira, es un punto diferente, ¿no? En fin, esto te sirve como para, y de nuevo, todo esto va cambiando, o si de repente lo quieres ver más a nivel de género, por ejemplo, aquí están que si quiero ver reality, quiero ver documentales, cuáles son los documentales que están siendo populares en dónde, ¿no? En fin, o sea, esto simplemente es una herramienta como para saber, digamos, de todos estos programas, cómo les va, y entonces te puede dar un inicio de qué es lo que les gusta, ¿no? De qué es lo que está siendo popular, que de nuevo no necesariamente es lo que quieres ver, pero bueno, te da un inicio del mercado completo, ¿no? Eh, no sé si hay alguna otra cosa, creo que tenemos todavía unos 10 minutos, algo así, no sé si... Estamos ahí, nos quedan 3 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, bueno, pregunta, sí, la última. Sí, sí. Bueno, Alejandro, yo quiero agradecerte en nombre de ASIPI, en nombre de los integrantes del club que nos hayas acompañado. Estuvo espectacular la presentación. Sabés que es tradicional en ASIPI darle un regalo a quien hace las presentaciones, a quienes invitamos. Seguramente Luis te va a estar enviando algo a tu casa en el correo de esta semana. Espero que cumpla con la tradición y te manden un regalo en nombre de todos nosotros. Genial, no, buenísimo. Y mira, encantado de poder estar acá. Como les digo, si hay otras sesiones en donde podamos aportar valor, mira, más que a la orden. Yo creo que ahorita todo el tema de propiedad intelectual, yo le comentaba a Luis, creo que de hecho tenemos varios proyectos en donde uno de los temas que ha sido interesante tocar es todo el tema de quién es el dueño del algoritmo que se crea, ¿no? Y cómo de alguna manera regulas eso, ¿no? Y creo que a nivel legal todavía no es un tema fácil, porque en términos prácticos, digamos, al final
puede ser que eso sea un elemento colaborativo que se hace conjunto con el cliente, pero de quién es el dueño de eso, ¿no? Creo que eso es un tema que a nivel de propiedad intelectual va a crecer, porque el tema de los algoritmos al final es lo que te digo, es la base para poder mantener a tu cliente contento para mantenerlos, ¿no? Más allá de todos los contenidos que creas, es un poco cómo te aseguras de que ese cliente no se te va en un mundo en donde el competidor está solamente un clic de diferencia, ¿no? Entonces, siento que ahí hay muchas cosas y bueno, creo que también lo otro que es relevante es el tema de que la propiedad intelectual, sobre todo a nivel de contenido, sigue siendo lo que la gente está buscando, ¿no? O sea, tú necesitas tener esos hits es lo que te permite que el negocio crezca. Y bueno, después, ¿quién monetiza esos hits? Eso es otro tema que es súper interesante porque no necesariamente el que creó la propiedad intelectual es el que monetiza, ¿no? O lo monetiza quizás no completamente. Entonces, de nuevo, creo que hay muchos temas y bueno, a la orden, me encantó poder compartir un poco lo que hacemos. Seguramente el año que viene ya esperemos presencial, hagamos algún panel y seguramente te va a estar invitando a CIPI. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado y a los socios que nos están viendo y que no son parte del club, los invitamos a que se comuniquen con Secretaría y se integren al club, que vamos a tener nuestra segunda reunión en el mes de enero. Chao, muchas gracias y buenas tardes a todos.
Mm-hmm.